Martes 4 de marzo del año 2025. Muy buenos invitados en la mañana de hoy. Tendremos a las 6:30 al senador Ángel Toledo. Estará también con nosotros la senadora Wandy Soto a las 7 de la mañana y a las 7:30. Veremos a ver, vamos a tratar asuntos energéticos. Está caliente esa situación por algo que les expliqué ayer y que voy a abundar un poco más ya mismo, porque ciertamente hay unas cosas que hay que dejarlas claras y que no necesariamente ya lo están. Y mire, abrimos hoy con una información muy interesante, relevante y preocupante, porque saben que con la nominación de Víctor Ramos, a ver cómo le explicamos esto al marciano, a la Secretaría de Salud, se han levantado unos cuestionamientos de una alegada investigación federal por unos manejos cuestionables dentro de lo que es el Colegio de Médicos y Cirujanos, con un programa de vacunación y también con un fondo que se creó para la implementación de un plan médico dentro de la institución, donde hubo unas aportaciones y unas contrataciones que alegadamente le levantaron bandera a los federales. Pero eso no se queda ahí, porque la oficina de la inspectora general aquí en Puerto Rico trae el asunto de que en el Departamento de Salud se hicieron unas contrataciones para las cuales se pagó de más. Eso es lo que dice la alegación y la auditoría entre los años del 2021 al 2023, cuando el ex secretario Mellado dirigía los esfuerzos del Departamento de Salud. Recuerden que aquí no ha habido buena sangre entre Víctor Ramos, Mellado y Carlos Díaz. Todos en un momento dado aspiraron a esa presidencia. Carlos Díaz y Víctor Ramos prevalecieron en esas votaciones y siempre se ha levantado asuntos entre uno y otro de manejos dentro del Colegio de Médicos y Cirujanos, con la excepción de Carlos Mellado, porque nunca llegó a dirigir el colegio, y se levantaban sospechas entre cómo particularmente Víctor Ramos había, y esto no es nuevo, habían habido otros presidentes de ese colegio de los cuales se le habían señalado, siempre han estado bajo la lupa de investigaciones y también de confidencias y argumentaciones de que ahí no se manejan las cosas bien en cuanto a los recursos. La única diferencia aquí es que el ahora secretario de la Gobernación era uno de los asesores principales en el Colegio de Médicos, así también como su señora esposa, la secretaria de Estado nominada, y ahora se levanta esta situación sobre Carlos Mellado en el Departamento de Salud por una empresa que no se identifica cuál es, de mantenimiento, que había logrado unas contrataciones, pero que previo a las contrataciones parece que dio un servicio en unas instalaciones y que luego cobró retroactivamente. ¿Qué es eso? Mire, si usted firma el contrato el día de hoy, el 4 de marzo, y usted realizó trabajos el 1 y el 2, hasta que ese contrato no haya sido firmado y registrado ante la oficina de la Contralora, usted no puede prestar servicios. A partir de que se registre ese contrato, entonces usted puede facturar de ese día en adelante. Todo lo demás se tira a pérdida. Lamentablemente, eso nos dice la jurisprudencia, y eso nos dice también una ley de Puerto Rico que establece que las contrataciones serán retroactivas. Y usted podrá reclamar que injustamente se le contrató, se le exigió que diera un servicio que ahora no puede cobrar. Pues mire, contratista que me escucha, persona que se está levantando a laborar todos los días, tenga eso claro, porque dentro de las cosas que usted firma en ese contrato debería incluir una cláusula a esos efectos. Y estoy casi seguro que siempre la va a haber por cosas que han pasado en otras dependencias gubernamentales, y se exige que esa contratación sea una vez
Se firma el contrato y una vez se registra en el Contralor. Que usted como contratista no tiene control de eso porque es la agencia quien hace ese trámite. Pues mire, asegúrese de que eso ocurre de esa manera antes de llevar a cabo ningún servicio. Aquí se establece que hay unas contrataciones en exceso de cerca de $51,000 de dependencias donde se dio un servicio que no necesariamente cubría ese contrato. Eso es lo que se alega de acuerdo a esa auditoría que refleja hoy los periódicos principales. Y también que se dio un servicio previo a que ese contrato estuviera en efecto o los contratos que hubiese ahí. Eso es lo que hay. Tendría que entonces el secretario Mellado ofrecer respuesta en cuanto a esta auditoría. Pudiera haber un contrato previo que estaba comprendido hasta esa fecha, pero por lo menos hasta ahora se dio y se cobró unas cantidades que no estaban cubiertas por ese contrato en unas facilidades donde no se incluían en esos contratos. Les hago todo el trasfondo de lo que pasó en el Colegio de Médicos y las imputaciones de unos y otros, porque me parece a mi juicio, conociendo el monstruo gubernamental, que esto todo tuviera que ver con las imputaciones que se hacen contra el doctor Víctor Ramos, que está pendiente a vista de confirmación y de preguntas en cuanto a esos señalamientos federales que en un momento se trae por los partes de prensa de que hubo hasta una supina, que es un requerimiento de información para clarificar por parte de las agencias federales para propósitos de lo que estaba pasando allí en el colegio por unos alegados conflictos de interés. De nuevo, eso es lo que dice la prensa porque saben que las autoridades federales no niegan ni confirman nada, pero cuando hay documentos de requerimiento ya es un poquito más difícil negar de que van en una dirección buscando información adicional, ya sea por confidencia o ya sea porque de alguna manera se dieron cuenta, se percataron de que hay una situación irregular que necesita clarificarse. Que eso lleva mucho tiempo y que no ha pasado nada. Eso no necesariamente asegura el que no se estén conduciendo investigaciones con informaciones de distinta índole para propósitos de clarificar y establecer que cuando investigan y no encuentran nada, nunca clarifican la información. No pelee conmigo. Esa es la naturaleza y ese es el campo de acción de las autoridades federales y alguna que otra también aquí en Puerto Rico, que después no pasa nada, salió en primera plana el asunto de la investigación y si se queda en nada, no aparece ni en la página 58 después de las esquelas. Esa es la realidad y con eso es que hay que bregar en la función pública y eso funciona como un disuasivo para mucha gente entrar no solamente a la política, sino inclusive a dirigir, ¿verdad? Cuando se le hacen los ofrecimientos para dirigir agencias o corporaciones públicas. Lamentablemente esa es la naturaleza de la bestia, con eso es lo que hay que bregar. Tiene que haber clarificación y transparencia en la gestión gubernamental cuando se trata de contratación, aún más allá de la función del secretario, secretaria, director o directora de esas entidades gubernamentales, porque al final del día están trabajando con los chavitos que son de nosotros, que vienen de las contribuciones que todos pagamos, o del IBU, o del CRIM, o de todo lo demás. Por eso es que se les exige tanta transparencia a los alcaldes, a los directores o secretarios, y también a nuestros legisladores. Y por eso están en la picota pública todo el tiempo para propósitos de que ofrezcan las explicaciones necesarias con el manejo de fondos que ha habido. Y de nuevo, ha habido mucho tiroteo. Esto pudiera haber política o politiquería envuelta, no lo descarto, pero hasta ahora esto es lo que trasciende a través de partes de prensa luego de una auditoría de los años 21-23 en el Departamento de Salud bajo la administración de Pedro Pierluisi y de Carlos Mellado como secretario de Salud. Y veremos a ver por dónde aterriza esto y cuánto pudiera incidir en la gestión pública de esta administración que comienza y que todavía no tiene un secretario de salud confirmado, no lo han citado ni a vista aún. Sigue dando
cantazo también el nombramiento de Janet Parra, porque ayer hubo unas expresiones del senador Juan Oscar Morales que fue muy incisivo, ha sido muy incisivo en las preguntas a los nominados en las vistas de confirmación que se han llevado a cabo. Ayer lo recalqué desde aquí. Y que le pregunta a la nominada secretaria de Justicia el pasado sábado, a raíz de su descalificación en el tribunal de un caso criminal para la cual ostentaba la representación de un imputado y que por un alegado conflicto de interés, que hemos hablado de eso a la saciedad desde aquí, se le descalificara. Esto a nivel de instancia fue al tribunal apelativo, se peleó en el tribunal apelativo, pero que no prosiguiera la licenciada Janet Parra hacia el Tribunal Supremo si es que podía argumentar y justificar el estar en esa posición, y que simple y sencillamente que se acatara y de alguna manera se allanara a la determinación del tribunal apelativo, teniendo ella la razón según argumenta. Pues eso le levantó sospechas a Juan Oscar Morales y le pregunta en cuanto a eso, y ayer en sus expresiones dice que no queda satisfecho con la explicación de Janet Parra. ¿Cuánto más esto pudiera replicar en lo que en la mente o lo que piensa esos senadores que habrán de votar por ella en la mayoría? Porque yo creo que en la minoría ya ha habido bastante renuencia o rechazo de esa nominación. Pues mire, ciertamente es algo que preocupa, porque la gobernadora ayer hace un double down, se reitera en que esa es su nominada, que ella la apoya y que confía en que tendrá los votos necesarios. Yo no sé si vaya a haber los votos necesarios o no. La realidad es que esas 4 cosas que yo les he recalcado a ustedes que necesita explicar Janet Parra, pues parece que al menos una, que es la descalificación del caso en el 2022, además de las expresiones sobre el aborto, además de las expresiones de la estadidad, y también su salida del Departamento de Justicia, han sido preocupantes para más de uno. Y ahorita le preguntaremos al senador Ángel Toledo a ver qué piensa en cuanto a esto, si coincide con Juan Oscar Morales o si por el contrario quedó satisfecho con las explicaciones que ofreció esa nominada. Y también en cuanto al asunto de Víctor Ramos, que todavía no ha sido citado para su vista de confirmación y que pues se levantan ciertos señalamientos en partes de prensa y por parte de otros funcionarios. Y me parece que en ese sentido, estas expresiones del senador Juan Oscar Morales no vienen del left field, no vienen de la nada, no ocurren silvestremente. Aquí evidentemente hay unas incomodidades, por decirlo menos, de senadores del Partido Nuevo Progresista, cuya presidenta y presidenta de la cosa legislativa, de la conferencia legislativa, es Jennifer González Colón, actual gobernadora de Puerto Rico. ¿Pudiera acabarse ya el honeymoon ahí? ¿Será el primero o la primera que le cuelgan a Jennifer González de su secretario? Yo no sé. Pero ciertamente esta incomodidad manifiesta no tenía que expresarse. Oscar Morales, si su conciencia no le permitía votar por Janet Parra, no necesitaba manifestarla abierta y públicamente. Así que algo hay por ahí y de nuevo veremos cuánto pudiera replicarse en esa mayoría de senadores del PNP en cuanto a ver si piensan como Juan Oscar Morales o no. Hay una columna en el periódico El Vocero que me pareció muy interesante, hecha por o redactada por Rafael Tatito Hernández Montañez, expresidente de la Cámara, que ahora se desempeña en su rol como consultor privado y trae un asunto que no es nuevo, lo había manifestado muchas veces. Y tengo que coincidir en parte y diferir en parte de la apreciación de Rafael Tatito Hernández. Y nos dice varias cosas en esa columna titulada Muévanse, para propósitos de la ventana de tiempo que una administración entrante tiene
para lograr cambios significativos, perceptibles, transformaciones, reestructuraciones, reingenierías. Habla Rafael Tatito Hernández. Y habla Tatito de que esos son 18 meses. Una administración entrante o desde el gobierno, desde el ejecutivo o desde el legislativo tiene 18 meses para lograr esa reingeniería, porque el trámite legislativo a veces no corre tan rápido como uno piensa. Y de nuevo, como les digo todos los días de Cristo en esta cámara y este micrófono, con lo que se prometió en la campaña de Jennifer González, es muy necesario que esas reestructuraciones, que esas reingenierías, que esas transformaciones a nivel de los proyectos de ley queden como ella necesita, con los puntos y las comas donde se requiere. Porque si no queda así, de momento pudieran confrontar problemas con lo que prometieron. Y habla Tatito Hernández de la efervescencia luego de un triunfo electoral y más con la contundencia que hubo. Y de aprovechar esa expectativa de todos los sectores, de deja ver cómo va quedando esto, que hay para mí en las agencias y demás, y todavía hay esa magia de lo que se pueda lograr. Pero si mínimamente no se van presentando los proyectos y se van trabajando en las comisiones y se obtienen las ponencias y se cita la vista pública y se especifica por dónde se quiere ir cada uno de esos proyectos, después de los 18 meses se hace muy cuesta arriba porque esa magia se pierde. Mucha gente pierde esa efervescencia, se desmoraliza, qué sé yo, como usted lo quiera decir, se frustran. Y muchas veces esa persona que votó por usted, que se supone lo ayuda en la función pública, se le convierte en su peor obstáculo o en su peor enemigo. Aun cuando se haya obligado por ese programa de gobierno y por esas cosas que se prometieron. ¿Y a qué voy con esto? Difiero de Tatito en que no son 18 meses. Pudieran ser 12 meses o menos para esos propósitos. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra se ha enfocado los primeros proyectos de administración y que ha trabajado la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa, en otras cosas que si bien se anunciaron, no tenían que ver con los 4 pilares del programa de gobierno de Jennifer González, que era reforma de permisos, reforma contributiva, también lo que tenía que ver con la reestructuración y la otra que siempre comparto con ustedes, que es la energética. Los cambios y transformaciones, particularmente en los operadores privados del sistema eléctrico, que no necesariamente se han visto. Y lo que van son 61 días de administración, como les dije al principio, y 50 de la sesión legislativa. Y voy a seguir insistiendo por esto mismo que escribe Tatito, en cuánto tiempo va pasando. Porque la gobernadora se elevó la barra al decir que iba a lograr transformaciones en los próximos 100 días. Hay cosas que ya la gobernadora anuncia que habrán de presentarse la próxima semana en cuanto a permisos y en cuanto a reforma contributiva. Y lo de energía, por lo menos, el asunto de la quema de carbón se atendió en la Cámara ya. Veremos a ver qué pasa en el Senado y cómo termina. En ese sentido, ¿qué pasa después de esos 12 meses, que a mi juicio son los que son, y esos 18? Tus propios legisladores pudieras confrontar problemas para llevarlos en una dirección. Tomás Rivera Chats es un maestro en eso y Johnny Méndez ya lo ha vivido también. Y dice Tatito algo muy importante y coincido en eso también. Y hay gente que no le va a gustar, pero de nuevo, hay 2 cosas que a usted no le gusta saber cómo se hacen, las leyes y la morcilla o la salchicha. Porque requiere a veces de negociación y esa negociación requiere lo que el americano le llama un leverage. Usted tiene una ventaja sobre esa persona para lograr que vote como usted quiere, siendo presidente de los cuerpos. Y hay un caucus donde se hablan de las propuestas y de cómo necesita que queden las cosas.
y que esa resolución de presupuesto que se aprueba anualmente es el mejor vehículo, la mejor herramienta que tiene una administración, ya sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, porque ese es el leverage, ese es el mollero que hay para que los legisladores se encarrilen. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver el que se le apruebe dinero al Departamento de Salud, Agricultura, Educación? Porque hay unos colaboradores de esos legisladores en cada una de esas agencias. Y hay unos programas que a ellos les interesa, ya sea por su distrito o ya sea por lo que prometieron en campaña cuando caminaron y se tomaron la taza de café con usted en su casa. Y si eso no se fondea, si eso no se nutre de dinero, es muy difícil de que pase. Y cuando los alcaldes que están bajo fuego también por la situación presupuestaria, se le trancan los chavitos que ya habían coordinado, también hay un problema. Porque le van a inundar a ese legislador o legisladora de llamadas y de citas allí en sus oficinas para que ocurran a lo que se comprometieron y se obligaron. Y coincido de que en efecto, y no le va a gustar que le condicionen los chavos para que usted vote de X manera, pero es la herramienta que existe no solamente en Puerto Rico, en el Congreso es peor, porque juegan las comisiones también y cómo bajan los proyectos y qué estado sí, qué estado no, qué territorio sí, qué territorio no. Y en cualquier parte del mundo se da este tipo de dinámica legislativa porque al final del día los recursos son limitados, como dice el gobernador García Padilla, aquí en Telemundo, todos los días ahí en el programa de Lenín, y las peticiones son ilimitadas. Así que hay que concentrarlas en lo que tiene prioridad. Y de momento a esta administración entrante se le han atacado mínimamente las prioridades en los proyectos que se han presentado. Y no voy a entrar en la consideración particular de ninguno, porque ahí están para observarlo, la dinámica que se ha dado, las ponencias, las posturas, la discusión pública de las mismas, y todo el aura que ha nuevamente surgido sobre la Asamblea Legislativa, su rol de fiscalización, su rol de asignar dinero y otras partidas, y el deber de informar también, de mantenernos informados. Así que, como les dije, concurro en parte y disiento en parte de la postura de Tatito, porque me parece, y lo hemos visto en administraciones inclusive del Partido Nuevo Progresista, donde esas iniciativas programáticas, no estoy hablando de cosas que surgen sobre la marcha, de lo que se obligaron en la campaña a hacer, la frustran los propios legisladores del Partido Nuevo Progresista o se le viran al gobernador en una otra instancia. También pasó en la última administración del Partido Popular. Y si no, pregúntale a Alejandro Javier García Padilla acerca de lo del IVA y acerca de otras instancias cuando se declaró la quiebra. Y cómo se le pusieron 4 personas en la Cámara de Representantes y le trastocaron todo lo que era lo prometido para el adelanto que hubiese podido haber en las finanzas públicas y en reformas contributivas. Así que trataremos algunos de estos asuntos, ya mismito también. Hay mucho de qué hablar con la energía, como les dije, y en breves minutos estará con nosotros el senador Ángel Toledo, que ya está aquí con nosotros para discutir varios asuntos que tienen que ver con todos estos programas. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Hoy el buen amigo senador Ángel Toledo, presidente de la Comisión de Gobierno. Buenos días, Ángel, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos está escuchando hoy en la mañana. Mira, mucho de qué hablar de lo que ha pasado con los nombramientos particularmente. Quiero hablar de eso ya mismito, pero me parece mucho más urgente hablar de lo que está pasando esta semana en la capital federal. Claro. Luego de que se moviera este contingente de legisladores, de personas privadas, la delegación extendida, secretarios de agencia y evidentemente la gobernadora también, para adelantar lo que pudiera ser un paso hacia la estadidad de Puerto Rico, el cambio de estatus
ayer hubo una reunión con el presidente del Senado y Bruce Westerman, que es el ranking member en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Interesante porque me parece que además de la crítica que ha habido de que no se va a tratar el tema, o no se van a conversar en una vista pública ni nada del tema de estatus, no, los recientes anuncios, y lo hablaba ayer, de Donald Trump y de la política del Ejecutivo hacia el expansionismo, yo creo que nos colocan en una buena posición para eso mismo, para hablar del estatus, a pesar de lo que dijo Elon Musk, pero también para algo que tiene que ver con el desarrollo económico de Puerto Rico, porque se ha hablado de traer estas firmas y ya una que otra se está moviendo para regresar a los Estados Unidos, y Puerto Rico pudiera ser un destino interesante para ese retorno. ¿Te parece? Mira, Puerto Rico es un destino interesante para muchas cosas. El turismo, la manufactura, el trabajo. Nosotros tenemos una población muy capacitada, muy educada, incluso en comparación con la población de Estados Unidos, nuestra empleomanía es por encima de ellos bastante más educada. Entonces, eso quiere decir que nosotros realmente somos un sector, un área muy atractiva precisamente para que la economía de Puerto Rico y de Estados Unidos siga creciendo. Por eso es que es tan importante que esta lucha se dé en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Yo siempre he dicho que la batalla por la estadidad se tiene que dar aquí en Puerto Rico para explicarle bien a nuestra gente, para que lo entiendan bien, pero también se tiene que dar en Estados Unidos, porque al final del día la discusión de cómo esto se materializa, cómo esto progresa, se trabaja en el Congreso de Estados Unidos. Por esa razón es que tenemos un contingente grande del equipo de trabajo allá, pero tenemos personas aquí, en este caso como yo, porque tenemos que explicar lo que está pasando precisamente para que podamos digerirlo bien, Eddie. Pero, senador, a esos efectos, la realidad es que parece que se va a acabar muchas de estos programas de beneficencia. Eso no ha pasado todavía. Es el anuncio que hay, y a mi juicio, para lograr unas intimidaciones de otras figuras y que se alineen, y que no necesariamente va a terminar siendo tan amargo, porque no está loco. Aquí están cogiendo un cantazo las empresas y ¿verdad? El sector económico, sí, eso es cierto, allá, que va a ser quien terminaría pagando los aranceles porque tienen que encarecer los productos. El asunto de la reforma migratoria, que era lo que hablábamos recientemente, no solamente te quita fuerza laboral, sino también te incide en el consumo de esas millones de personas que consumían productos americanos. Y a lo que voy es que al final del día no necesariamente va a terminar siendo como es, y yo creo que eso nos da un edge, o sea, una fuerza, un mollero adicional a un territorio donde pudieran reubicarse estos esfuerzos con unas garantías contributivas, porque ese es el dulce, ¿verdad? Que hay que traer. Digo, y que tenemos que bregar otras cosas como la seguridad energética. Claro. Que haya consistencia en el sistema eléctrico, me parece que es una... ¿verdad? Es prioridad. Un no-brainer. Claro que sí. Pero para esos propósitos, ¿por ahí es que va la gobernadora o está simple y sencillamente en el baile del estatus solamente? No. Y te voy a decir algo, Eddie, porque al inicio diste en el clavo en algo que yo he reiterado en diferentes entrevistas. Aquí en Puerto Rico hemos perdido la idea de lo que es la verdadera fiscalización. Y han entendido que fiscalizar es oponerme a todo. Qué buen punto. Y se han olvidado que fiscalizar es leer, es estudiar, es comprender, es analizar el entorno. Me pongo a todo y a favor de nada. Exactamente. Y eso es una supuesta buena fiscalización. Entonces, se convierten en estos gritos que son tan ensordecedores que no te permiten escuchar lo que de verdad está ocurriendo. Porque creen que eso es fiscalizar. Y creen que así es que se gana terreno. Y yo le digo a la gente de Puerto Rico, no escuche a aquellos que gritan más altos que nadie, pero no dicen absolutamente nada. Ni proponen nada. Porque lo que están haciendo realmente es tratando de ensordecerte para que tú no escuches lo que de verdad está ocurriendo. Para fiscalizar tenemos que entender un entorno. Y ahora mismo tú haces una pregunta al final de tu alocución, que yo creo que es bien importante. ¿A qué se traduce todo esto? Pues mira, aquí hay unas batallas que son múltiples. La gobernadora estableció claramente en su campaña
que la estadidad era uno de esos pilares por los que ella iba a luchar. A nadie debe sorprenderle que ella esté luchando por esto, pero yo quiero añadir otra cosa más. Es que con la estadidad resolvemos muchos de estos problemas que nos aquejan aquí en Puerto Rico. Problemas que son económicos, problemas que son de desarrollo, problemas que tienen que ver con la energía, y yo estoy 100% de acuerdo contigo. Mínimamente porque no nos dejan para lo último cuando vayan a repartir. Claro, además de que, oye, que nos llevan a la mesa de discusión, que por fin nos podemos sentar a esa mesa a hablar de las cosas que tienen que venir para Puerto Rico. Vamos a ver cómo por el momento tú tienes que ver cuál de los congresistas te puede hacer el favor de en su proyecto de ley entrar a algo que le beneficie a Puerto Rico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Si nosotros fuéramos Estado, estamos en la mesa de conversación. Pero fíjate que por primera vez hay una gobernadora que me parece que no quiere matar. Lo que yo siempre, el ejemplo que siempre pongo de nos estamos comiendo el hamburger ahora bajo el Estado Libre Asociado y nos queremos comer el tomahawk o el ribeye más adelante, que es la estadidad, pero no puedes rechazar lo que tienes ahora. Y por primera vez, y Ricardo Rosselló iba en esta línea también en sus primeras visitas a Washington como gobernador. Y se dice, no me consta, que la actual gobernadora, siendo comisionada residente, le dijo, no vayas por ahí, porque entonces los acostumbramos a que Lela es bueno y le damos las herramientas a Lela para que siga subsistiendo. Claro. Y ahora la gobernadora, estando en otra posición, me parece que va en otra línea porque sabe la necesidad que existe y la necesidad que tiene su gobierno de brillar también. Y yo creo que... Y repunte económico. Pues yo creo que eso hay que enfatizarlo. Fíjate cómo nosotros no. La oposición que grita sin decir nada no está pendiente de cómo nosotros podemos reconfigurar. No estamos cambiando las prioridades siguen siendo las prioridades. De acuerdo. Pero se está manejando el orden en que se trabajan, porque hay unas cosas que cuando tú empiezas a trabajar en la práctica se van acomodando orgánicamente. Ahora mismo, la gobernadora emitió unas órdenes ejecutivas para trabajar con la permisología. Y eso es cierto, eso es cuestión de hecho. La gente dice, no, pero los permisos, pero ven acá. Y se te olvida que ella ya trabajó con esa orden ejecutiva. Política energética, la gobernadora ya constituyó el comité que está trabajando con el asunto de la energía. ¿Por qué? Porque ella desde su campaña dijo, esto no es un asunto de apagar un switch y prender otro. Esto hay que discutirlo, hay que hablarlo. Digo, lo que pasa, Ángel, pero déjame terminar esta oración. Configuró un grupo con personas de sectores distintos que incluso no son todos del partido. Estipulado. Lo que pasa es que muchos, y me incluyo, esperábamos de que ya esos comités hubiesen estado trabajando desde la campaña, como ha pasado en otras administraciones del PNP, y que ya esas recomendaciones estuvieran recogidas, no en la plataforma, no en el programa de gobierno, pero por lo menos que ya hubiera un 1, 2, 3, vamos por aquí, y que en 61 días de administración, ya hubiese habido por lo menos un blueprint, un andamiaje de por aquí es que vamos, y no entonces esperar a ganar, a juramentar para poner los comités a trabajar. Bueno, con todo el cariño que yo te tengo, lo que pasa es que tú estás evaluando la base de tus expectativas, no estás evaluando la base de las realidades. Tú te estableciste unas expectativas tales, las que fueran, que oye, son admirables y te las voy a respetar siempre, pero hay unas realidades que se tienen que trabajar aquí en Puerto Rico. Gobernador, que ya tenga ese blueprint hecho. De nuevo. Antes de que gane. Sí, depende de, y puedo decirte que sí, por eso te respeto mucho tu expectativa, pero puede ser que en esta práctica esa expectativa no era fácilmente practicable. Yo he tenido había con que se le compare su administración a la de Ricardo Rosselló. Son tiempos y circunstancias muy distintas. Y a cualquiera Rosselló otra. entró con ese blueprint. Bueno, está bien, perfecto. Porque, y esto lo habíamos hablado en una ocasión anterior, porque bajo las circunstancias de Ricky Rosselló, la situación permitía que eso ocurriera. En este momento, pues mira, ya el grupo está formado, han tenido reuniones, se han incluso renegociado contratos, se está discutiendo cuáles son las alternativas para pagar unas plantas y prender otras. Ya en la Cámara pasó el proyecto sobre la quema de carbón. Ese proyecto está en Senado también. Incluso ya pasó por comité. Ahora mismo, pues... Eso no te asegura que la compañía se quede. Puede que venga otra, perfecto. Quizás, no sé, pero... Como nada asegura nada, nada en la vida, excepto la muerte, seguro. Ellos han expresado de que ese modelo de negocio para ellos no es viable. Me refiero a ese. Pues mira, hay que sentarse con ellos y ver qué es lo viable entonces. Antes de enmendar la ley para la quema de carbón. Bueno, hay que hablar con ellos en la medida en que sea necesario. Y yo entiendo tu punto. Lo que pasa es que
Fíjate que esto es palo si boga y palo si no boga. Si no lo haces, te voy a meter un cantazo, y si lo haces, te voy a meter un Ricardo cantazo Rosselló también. venía de una administración popular, venía de un plan para Puerto Rico, venía de Empuje Boricua. Claro. Pero ella viene de 2 administraciones del Partido Nuevo Progresista corrida. Claro, 2 administraciones que son distintas a la de ella en este sentido, y tenemos que ser bien claros con eso. Vamos a entrar a los nombramientos cuando regresemos de la pausa. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que pase de ahora en adelante? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, senador Ángel Toledo, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Ángel, ha habido ya 3 vistas, me parece, 3 sábados, donde han habido unos cuestionamientos a los secretarios y demás. Usualmente se trabaja sábado, el lunes han confirmado a todos. Esta va a ser la excepción en términos de, ahí habían por lo menos 3 secretarios que tenían cosas que explicar. Janet Parra para Justicia, el juez Quiñones para Corrección y Waldemar Quiles para Recursos Naturales. Todavía queda el caso de Víctor Ramos, que parece que se complica. ¿A quién va a colgar el Senado para decir todos menos este? Si acaso, no sé, decir, aquí mandamos nosotros. Bueno, Eddie, 2 cosas. Te voy a contestar una primero y la otra después. La primera es que el Senado no está buscando colgar a nadie para hacer ningún statement. No. El Senado está buscando hacer el trabajo que le corresponde por disposición constitucional. Nosotros reconocemos que la gobernadora de Puerto Rico necesita un equipo de trabajo que pueda poner en práctica el plan de gobierno que se diseñó, que es el plan del partido, pero es el plan por el que Puerto Rico votó. Y nosotros en el Senado nos corresponde constitucionalmente pasar juicio sobre esos nombramientos para poderlos confirmar. En este momento yo tengo que decir con absoluta claridad, no hay una agenda ni una lista de a quién podemos colgar para que la cosa... No, simplemente estamos asegurándonos de hacer nuestro trabajo. Lo segundo que te iba a decir es que a las 6:44 de la mañana ese malletazo me asusta y casi me trepa al techo. Por Mira, si acaso. Me lo regaló Miguel Romero, me lo trajo para celebrar Por el si primer acaso año de nosotros aquí en la Alianza de El Telemundo y público Z93. me vio brincar, pues es por eso. Ahora lo que te quiero decir es que... Imagínate a Chero que... No, pobre hombre. Y que tiene que escucharlo todos los días. Mira, Eddie, entonces, con eso dicho, voy a lo segundo que mencionaste. Yo creo, honestamente, que todos los secretarios designados tienen sus fortalezas. Por esa razón pasaron el sedazo de la gobernadora. Por esa razón están sentados en esa silla. Ahora, yo no estaría haciendo el trabajo para el cual el pueblo me eligió si no paso juicio sobre unas cosas que a mí me parecen de primordial importancia. Que no se trata solamente de recursos naturales, de salud, de justicia, de corrección. Se trata sobre toda la agencia. Los otros días estuvimos atendiendo a Asume. Asume es un área de absoluta importancia porque tiene que ver con la alimentación de los niños y tiene que ver con... Tienes una rockstar allí, tranquilo. Ella es ahí espectacular. Ella es espectacular y yo lo sé, Puerto Rico lo sabe y Dios también. Ahora, hay un asunto aquí y es que a mí como senador y a mis compañeros y compañeras del Senado se les tiene que respetar ese, no es ni siquiera un derecho, es su función constitucional de pasar juicio, de hacer las preguntas. En mi caso, ¿cuál era la parte que a mí me queda? Porque claro, yo no tuve la oportunidad de conocer a la licenciada Janet Parra antes de la vista. Yo no tuve la oportunidad de sentarme con ella, dialogar con ella y no pasa nada. O sea, no es que eso sea imperativo. Lo que pasa es que entonces en la vista se me da la oportunidad para conocer pues su temple, sus planes y hacerle preguntas que a mí me parecían necesarias. Una de las cuales... Claro, la pregunta que le hice, que tenía que ver con el proceso de descalificación al cual ella fue sometida. Conocer y entender qué era lo que había pasado, porque Eddie, tú y yo somos abogados y sabemos lo que eso implica. Sabemos por qué eso es importante. Y por qué atenderlo es urgente, porque lo que queda en el aire ver después, pues no necesariamente es muy positivo. Claro, y a mí me toca representar a los 3.2 millones de habitantes en Puerto Rico para asegurarme de que la Secretaría de Justicia que sentemos allí puede hacer su trabajo y tiene los elementos. Yo estoy haciendo el trabajo por la gente, no solamente los que votaron por mí, por todos. Pues claro que a mí me parecía importantísimo saber, mire, explíquenos cómo se dio este proceso de descalificación, por qué se dio, cuál es su opinión, qué usted piensa. Y así fue, y te tengo que decir, ella atendió las preguntas. Que si algunos quedamos satisfechos de lo que te contestó. Ahí es donde viene. Ella Oscar Molares parece que no. Pues yo te digo parece una cosa. No, lo dijo. Yo te digo una cosa. En mi caso, la Secretaría de Justicia abrió la puerta y mencionó unas posturas de ella relacionadas incluso con unos fiscales
que ahora mismo ya se anunció que van a ser citados. ¿Por qué? Porque esos fiscales me van a dar un panorama más claro. No lo cité yo, lo citó el presidente del... ¿Y a qué obedece esa citación? Bueno, pues a lo que ella testificó, a lo que ella dijo allí en la vista. Pero no quedaron conformes. Bueno, porque yo no, si el testimonio de ellas bastara. bueno, lo que te tengo que decir es que clara esa situación, no haría falta citar a más nadie. lo que pasa, Eddie, es que si yo quiero que el pueblo de Puerto Rico conozca exactamente lo que ocurrió, es necesario traer a las personas que la misma secretaria trajo a colación. Porque ella mencionó sus nombres, ella los trae a colación. Perfecto, no hay ningún problema. Pues vamos a sentarlos, vamos a dialogar con ellos. Incluso ella misma dijo, pregúntenle. Perfecto, pues vamos a preguntarle. A ver cuál es el panorama. Pero si porque hubiesen quedado satisfechos con lo que ella dijo el sábado 1 de marzo en esa vista. Es que el pueblo de Puerto Rico Pues por merece tanto saber. no fue suficiente. No me atrevo a decir de esa forma. Quizás para ti fue suficiente, pero para muchas personas en el pueblo hace falta una explicación adicional que viene de las personas que ella misma nombró y tenemos que abrir la puerta y dar la oportunidad para eso. Y yo creo que eso es respetable. Yo he dicho que aquí hay 4 cosas que ella necesitaba explicar. Lo de la estadidad, de que ella había dicho de que se tenía que inhibir de participar en las cosas que no me parece que una cosa tenga que ver con la otra, por la orden ejecutiva de la gobernadora de ir a educar sobre la condición cada vez que tuvieran espacio, y allí hay secretarios de agencia hoy día en la cuestión de la cumbre esa de la estadidad y la igualdad. El otro asunto es cómo ella salió del Departamento de Justicia, que se ha recogido en prensa que ella habló de un nido de ratas y de que se fabricaban casos. Tienes también el asunto de que parece un flip-flop, el asunto del aborto, de las terminaciones de embarazo, como excepción para jóvenes que han sido víctimas de agresión sexual, y el asunto de la descalificación. Ahí hay 4 cosas que ella necesita explicar. En la vista parece haberse concentrado solamente sobre lo de la descalificación del caso criminal. O sea, incluso se discutieron los 4 temas. Sí. Los 4 que tú acabas de mencionar se discutieron. De esos 4, 2 de mis preguntas fueron sobre ellos. Y para los otros 3 no hay que citar a más nadie. Para los otros 3, pues se tomó su expresión, porque al final del día... Esa le bastó. No. Y para propósitos de la ciudadanía no quedaron cuestionados. Es que se le preguntó, pues mira, ¿cuál es su situación con esto de explicar por qué usted dice que no podía ir allá o por qué no podía defender la estadidad? Ella lo explicó. Una cosa es participar en un mitin político. Bueno, claro, y si otra cosa satisfizo o no satisfizo, bueno, pues hay 28 senadores. Hay unos miembros de comisión. Hay algunos que entenderán que quizás no, hay otros entenderán que quizás sí, porque nuevamente cada uno tendrá su estándar y sus requerimientos. El secretario de Asuntos de Recursos Naturales. Pues mira, el secretario de Recursos Naturales pasó por una comisión total para explicar un asunto neurálgico. Y yo creo que nosotros como puertorriqueños tenemos que entender, esa primera vista atendió un asunto que era el, entre comillas, problemático. Esa primera vista permitió pasar juicio sobre eso. Él enmendó la orden la orden administrativa para trabajar aquello sobre lo que había duda. Vamos a suponer que eso no ¿Quedaste conforme con esa enmienda? Tú, Ángel Toledo. Yo quedé conforme con la enmienda. ¿Con la enmienda? Yo quedé conforme con la enmienda. Claro, hay una situación que se atendió en la vista, que también la traje. Incluso la trajo el compañero Eliezer Molina, la trajo el presidente del Senado, y yo creo que era una situación bien importante. Este movimiento, esta atención, este cuidado particular por digamos, perdón, la zona marítimo terrestre, se tiene que mirar no solo para La Parguera, se tiene que mirar para Luquillo, se tiene que mirar para Salinas, se tiene que mirar para las costas en Puerto Rico. Y nos queremos mover en esa dirección. Y eso... Hubo que cursarle un segundo requerimiento de información porque el primero parece que no estaba completo, y el senador Molina, que muy bien lo trajo la información con un mínimo de esfuerzo, con lo que se había pedido en una presentación bien bonita, con video y todo, y los propietarios, que era lo que se quería saber, de esas distintas localidades en el área de La Parguera. El tener que cursarle un segundo porque no fue completo el primero, no les resta para su nominación. Bueno, no sé, porque al final del día, si el compañero Molina entiende que hace falta más información, está en su entero derecho, en su función como senador, de pero decir... que se lo pidió el Senado, no fue Eliezer Molina quien le hizo el requerimiento. Él lo pidió, pero es el Senado quien se lo cursa. Claro, pero quien lo solicitó originalmente es el senador Molina. Pero ahora, no entregarlo completo y tener que cursarle un segundo y darle tiempo... Pues mira, no lo entregó completo. Y él tenía la responsabilidad de entregarlo completo entonces. Y ¿eso le pudiera traer problemas a la hora de que ustedes voten por él? Posiblemente yo no quiero poner palabras en la boca de otros compañeros, así que no sé, porque al final del día
cada uno emitirá el juicio según lo entiendan. En el caso de Francisco Quiñones, pues no era la traición el tiempo. El asunto de que no hubiese ubicado, o por lo menos en su expresión pública, no hubiese ubicado una disposición en ese contrato para cancelar el de Physician allá, de Physician Correctional, después del caso de Hermes Ávila. Pues mira, yo creo que eso se trabajó también en la vista. Él tuvo la oportunidad de explicarlo. Tenemos que ver que ¿Ya la encontró? El compañero secretario de corrección es un profesional probado que ha estado en todas las ramas, en todas las agencias que forman parte del sistema de justicia criminal. Él ha formado parte de ella y comprende la integración de estas ramas. Yo pienso que al final del día, pues es un funcionario que merece estar ahí. Por lo menos a mí me satisfizo su respuesta, me satisfizo su participación allí. Nos dio buenas noticias, nos dijo que ya hay varias compañías que pudieran licitar para ese contrato. De acuerdo. Ángel, antes de dejarte ir, todas las transformaciones deberían pasar por la comisión que tú presides. ¿Cuántos proyectos ya hay radicados que han ido a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico? Pues mira, ahora mismo en la Comisión de Gobierno ya hemos trabajado cerca de 70 proyectos. Obviamente al Senado hay sobre 300 proyectos radicados. No, realmente la cuenta específica no la tengo, pero de esos más o menos 70 se han referido a mi comisión. Una gran mayoría. Es una gran mayoría. La cantidad de comisiones que hay. Y es trabajo importante. Realmente, pues yo tengo un equipo excepcional, están dando la batalla, estamos dando la batalla. ¿Cuántos hay de administración en tu comisión? Tres de administración, sí. Y todos tienen que ver con energía. Interesante. Sí. Agradecido que pudieras estar con nosotros estos minutos. Sabes que valoro mucho tu opinión, hombre libre y de buenas costumbres, además de ser mi amigo de hace muchos años. Y me parece que es un buen catalítico de lo que es un legislador de mayoría que tiene su propia voz, su propio criterio y que siempre lo ético y lo legal va a estar. Y así siempre será. Y así siempre será. Agradecido, Ángel. Gracias a ti, Eddie. Amigos, cuando regresemos, debemos tener con nosotros a la senadora Wandy Soto para hablar de algunos de estos asuntos también con ella aquí en Nación Z, y más tarde trataremos de asuntos energéticos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En la mañana de hoy, la senadora Wandy Soto Tolentino. Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los que nos están viendo a través en este momento. Estamos a través de Telemundo y de Z93, así que la ven y la escuchan por todas esas plataformas también interactivas. Ya la gente está trascendiendo, ¿verdad? Llevando a los niños a la escuela, el gimnasio, regresando de un día de fiesta que muchos tuvieron ayer también. Así que un privilegio hablar con su señoría. Usted dirige una comisión sumamente importante que va a tener mucho trabajo en este cuatrenio, que es ¿cuál, senadora? Es la Comisión de la Familia, pero se hizo una selección de varias comisiones que han estado individual en otras veces, y también incluye asuntos de la mujer, incluye adulto mayor y persona con discapacidad funcional. ¿Y qué se celebra esta semana particularmente que tenga que ver con eso? Bueno, se celebra el mes de la mujer, pero... El mes completo, mira. Pero es todo el año. Pero el jueves es el Día Internacional como tal es de la uno mujer, es el sábado. Okay. Pero vamos a estar celebrando este próximo jueves. Tenemos, ¿verdad? Una actividad para reconocer cada senador y senadora. Elige quizás aquellas mujeres trabajadoras que han hecho huellas en ese caminar, y pues vamos a estar haciendo una actividad, la primera de muchas, porque esta es la primera de este cuatrienio y sabemos que anualmente vamos a estar celebrándolo, así que va a ser un momento bien lindo. Senadora, hay un problema a nivel general, se han decretado emergencias, han habido manifestaciones, se ha traído el asunto de las defensorías, de las monitoras, a nivel de... Esto se ha trabajado en todas las tres ramas de gobierno. ¿Qué puede hacerse distinto o qué traen en la bola, quizás en esa mochila, para hacerlo distinto y que no nos sigan matando las mujeres y la violencia intrafamiliar? La gobernadora ha hablado de manejar el currículo del Departamento de Educación. ¿Hay que legislar para eso? Vamos a empezar por ahí. Para ese control de las emociones que ella ha hecho el llamado. Mira, me alegra mucho que traigas el tema, porque hay mucha... Mira, nosotros somos un país que estamos sobrelegislados. Nosotros tendríamos que examinar esas leyes y esa legislación y actualizarla a estos tiempos. Tenemos que educar
a la mujer, tenemos que entrar en esa... ¿Cómo que actualizarle estos tiempos? Mira, yo creo que hay mucha legislación que quizás se creó hace un tiempo atrás, donde no habían quizás unos grupos como los que hay ahora, diferentes, unas leyes que han sido reestructuradas y que se pueda actualizar, porque no es la misma violencia, quizás el mismo número o la cantidad de antes, o al menos como ahora estamos más con los medios, con la, o sea, que esto con las siempre ha redes. existido, pero ahora hay más visibilidad. Pues claro que hay más visibilidad por aquello de que tenemos ya teléfonos, tenemos cámaras, ya usted sabe todo lo que usted puede hacer, tenemos noticias en vivo, las redes sociales. Hay muchas maneras ahora de que la gente se entere de las diferentes situaciones que ocurren, pero yo creo que nosotros debemos... nosotros somos una generación que quizás en nuestro crecimiento hace mucho tiempo nos dieron unas enseñanzas, y la generación que se está levantando hoy, pues tendríamos nosotros que apoyar y ayudar para eso mismo, para dar este tipo de educación y de recomendación y ayuda para que vean lo que está pasando en este momento, porque es bien triste tanta legislación, tanta penalidad, tantas situaciones que hoy sabemos que si usted hace algo incorrecto, usted sabe lo que le va, pero entonces vemos que sigue el miedo, siguen ocurriendo los asesinatos, siguen ocurriendo abusos. Pues, ¿qué está ocurriendo? Tenemos que implementar un servicio de educación, ser más agresivos, dar un paso más al frente en cuestión de poder ayudar a estas mujeres que hoy en día sabemos que todavía el miedo, el silencio, el aguantar, a veces estar sola, tienen que aguantar ciertas cosas, y tengo que resaltar exactamente, y a eso voy, lo que acabaste de decir. A veces no tengo ayuda y pues tengo que estar aquí porque pues es la única fuente de ingreso. Si doy el paso y denuncio, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿De qué voy a vivir? ¿Me controla el dinero? ¿Me controla la cartera? ¿Dónde, verdad? ¿De qué voy a comer? Y te voy a decir y ni más. hablar del shame, de la vergüenza que te crean a veces en la propia familia. Y es el miedo a que, espérate, que a lo mejor si lo acuso, él tiene amistades allí, acá. Hay muchas cosas cuando tú hablas con este tipo de personas, de víctimas, que en ocasiones pues están hablándonos y pues nos ven como yo pues hace muchos años pues yo he estado ayudando a mujeres a nivel, ¿verdad?, de diferentes seminarios, talleres que podemos ofrecer y ayudar, y han tenido esa confianza, y esos son los ejemplos que en ocasiones nos traen. Y hay que empoderar a esa mujer. Y también quiero que sepas que hay hombres... ¿Cómo se hace eso, senadora? ¿Cómo se empodera? Porque escuchamos mucho esa frase. Estamos destinando recursos ya importantes con todo, ¿verdad? Lo que describí ahorita, estas monitoras que acompañan a las víctimas en la corte y todo lo demás. Eso cuesta los recursos tanto de la oficina de la Procuradora de la Mujer como de tribunales, inclusive, que se invierten en esto, bien invertidos. No es que lo esté criticando, pero parecen que no baja la incidencia, y cada vez son más cruentos las diferentes, claro, ¿verdad? Los diferentes ejemplos que vemos en la prensa de los que se saben, porque cuando llegaron ahí ya había habido el empujón, el puño, la patada y sabe Dios qué más. Hay muchas organizaciones sin fines de lucros, sí, y hay muchas que son precisamente en el anonimato, pues porque se está protegiendo a la víctima, se está protegiendo a la mujer. Y estas organizaciones en ocasiones también hay dentro de las iglesias, que tú puedes buscar esta ayuda de personas voluntarias profesionales. Hay recursos, hay que saber, ¿verdad?, dónde buscarlos y poder hacer como una alianza entre la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, Fortaleza, que en estos momentos sabemos que la gobernadora dentro de su plan de trabajo también está en cabeza lo de la mujer, ayudar a la mujer, y todas estas cosas que a veces algunas personas cuestan, claro que sí que cuesta, eso tiene un costo para algunas áreas, pero hay otras que son voluntarias, porque no solamente es que tú fuiste maltratada, tuviste tomando unos talleres por un tiempo y te dejaron. Esto es algo continuo. Es peor, senadora, porque a veces tenemos mujeres en segunda o tercera relación ya.
que es un patrón y se Qué pegan triste, ¿verdad? de tráfala, que las abusan a veces en 2, 3 relaciones y las vemos escapar de uno para meterse en otra peor. Yo ¿verdad? yo creo que cuando nosotros comenzamos una relación con alguien, tú tienes que estudiar y ver el trato y la manera, porque siempre haga un hay Google personas search, buenas. por lo menos, haga Siempre- con el teléfono, el aparatito, y en vez de Claro. buscar Chain y Temu, vaya a buscar quién es esa persona, si ha tenido caso. No, Mínimamente. y que hay personas buenas, porque esto no es cuestión de que, ay, me casé una vez o 2 veces, no vuelvo a Claro. creer más en el matrimonio. No, siempre hay unas oportunidades, pero usted esté pendiente, la persona que se acerca a usted, y vea, porque eso a veces tiene como unos flash que usted ve, y si en el noviazgo o apenas usted está comenzando una relación y usted ya ve una falta de respeto. Ese es el proyecto de Ada Álvarez. ¿A favor de ese ¿Cuál es? proyecto, senadora? ¿Cuál es el de este? noviazgo, de que Bueno, de eso es O sea, que la claro. ley establece que tiene que haber Sí, convivencia o sí. tiene que haber hijos en común para cualificar dentro de la ley 54. Mira, no tienes ni que llegar a la convivencia. Eso tú lo ves Pero desde si el alguien lo principio. denuncia, la pues, ley no aplica. Pues se debe de aplicar, porque yo creo que aquí nadie, aquí el respeto Senadora no es un Álvarez, regalo. ya tiene su primer voto aquí a favor de su proyecto. Aquí el respeto no es un regalo, no los tenemos que ganar. Y esas son las cosas que hay que tener bien presente en cuestión de este tipo de situación Senadora, que igual que ocurre. denunciamos, ¿verdad? Cuando ocurren estos eventos, la estadística nos demuestra que a veces se malutiliza y se abusa de esas figuras legales para que el padre o madre no custodio, porque aquí siempre se habla de que papá es el que paga pensión y a veces tenemos papás que tienen la custodia física y mamá es la que paga pensión. Pero con este asunto de las órdenes de protección y de relatos de violencia, hay gente que lo malutiliza, porque yo no quiero que se relacione con los nenes, porque ahora tiene una mujer nueva y se malutiliza eso. Tiene que haber consecuencias para eso también, senadora. Tiene que haberlo porque yo creo que cada uno de nosotros tiene hasta un familiar cercano que está pasando pensión y que sus hijos no los puede ver. Y es bien importante que ese nene que va creciendo o esa nena. Se llama alienación parental y es delito, para que lo sepan. Claro, y hay una mamá y hay un papá. Y no es porque tú estás en otra relación, tus hijos, los hijos que estás privándolo ver a su verdadero papá, pues porque tú se los estás privando, pues están creciendo con la otra figura. Y no es que papá no quiera, exacto, no es que papá no quiera, es que tú no lo permites, pero la pensión tienes que pasarla. Imagínate. Esas cosas, y yo lo hemos discutido y lo hemos hablado, y yo creo que aquí debe de haber alguna intervención, alguna legislación, que estamos verificándola, que quede claro, porque yo creo que me parece que no es justo, sea para mamá o sea para papá, cuando son casos de esta grandeza. Ahora, si ya son unos abusos, más allá de lo que estamos hablando desde el principio que comenzamos, todas estas cosas se tienen que evaluar y se tienen que pasar, ¿verdad?, por aquellos expertos y ver si verdaderamente el nene o la nena no está en peligro con aquella figura que es maltratante, ¿ves? Porque no le podemos dar ese ejemplo. Y yo creo que hemos perdido el respeto. Mira, yo no sé si a ti te pasaba en los tiempos nuestros, pero yo con un pequeño reglazo de una maestra en primer grado. Era peor, porque entonces en casa también sí, tenían porque problemas. cuando yo iba llorando donde mami o la maestra le decía a mi mamá lo que había pasado a mi papá, me esperaba un castigo en casa. Aquí se están riendo, yo no sé si les dieron 2 o 3 cantacitos o 2 o 3 ¿Qué no pasó? Bueno, pero ese respeto es lo que hace que hoy estemos y seamos las personas que si somos. un policía o un vecino, vamos más lejos, si un vecino te regañaba, la que te iba en tu casa después, pero aquí ahora esa ecuación se ha invertido y vemos cuando hay una revisión de documentos en un negocio, le entraron con los vasos y las botellas a los policías, senadora. ¿Cómo pasa eso y no hay consecuencias? No. Se ha perdido el respeto, vuelvo y lo digo. Las carreteras están fuera de control. Se ha perdido el respeto y eso ha velocidad. sido quizás por algún abuso o alguna situación que ocurrió en algún momento dado y no podemos juzgar a todo el mundo por igual. Ahora digo yo, no todos los senadores actuamos de la misma manera, porque a veces pues se pierde el respeto también y tú ves allá afuera que te insultan y te dicen, pero no todos los senadores somos iguales, todos tenemos
diferencias, somos distintos en algunas áreas, hay algunos que son más apasionados, otros somos más pasivos, sabemos cómo decir las cosas, pero el respeto siempre debe de ser algo. Quizás criticamos a un sector porque habla malo, pero quizás si un legislador lo hace, pues se critica más. No, aquí es la bala para todo el mundo, de la misma manera. Por mi paso de 22 años de experiencia en la Asamblea Legislativa, ustedes siempre van a ser los malos. Siempre. Y ahora, si es de distrito como usted lo es, ¿creen el fondo de mejoras municipales? ¿Está utilizado en ese sentido para su distrito? Mira, claro que sí. Se llena una necesidad importante. Claro, porque sabes que lo importante de todos los fondos es la supervisión y el seguimiento que se le dan a esas áreas. Y tenemos que aprender a fiscalizar y tenemos que tener, como siempre yo he dicho, un área de quality control para que se verifiquen todas esas cosas. ¿Está de acuerdo con que continúe ese fondo y se le haga? Pues claro que sí. Porque ¿Qué hay que mejorarle a eso, senadora? Pues la fiscalización. Que no está en manos de ustedes. No está en manos de la autoridad de tierra, conforme y está eso es establecido bueno, en la legislación. Gracias por decirlo, porque quiero tomarme, aunque sea 30 segundos para decirlo. Aquí los fondos se otorgan a través de autoridad de tierra. Cuando yo, la senadora, solicito, porque me llegan solicitudes a mi oficina. Usted no sabe cuántas cartas. Y no es cartas. para comprar pavos ni para comprar. No, yo tengo ahora mismo sobre lo que va de año, sobre 600 solicitudes y no estoy contando las que ya se sometieron y las que quedan pendientes. Nosotros recibimos la carta del constituyente o de la organización, nosotros la evaluamos y lo solicitamos a autoridad de tierra, le enviamos la carta. ¿A que no sabes quién es el que nos dice sí o no? Autoridad de tierra. Es quienes nos dicen si esa organización o esa persona cuenta con toda la documentación. Luego de ahí, mira qué interesante, que eso la gente a veces no lo sabe. Ajá. Luego de que tú haces eso, es la autoridad de tierra la que lo somete para hacer un convenio, y a que tú no sabes quién lo recibe. El Contralor. El Contralor de Puerto Rico le da el número a ese convenio e inspecciona todo lo que viene aprobado de autoridad de tierra. Lo que pase de ahí en adelante, ya que las organizaciones, porque también los municipios reciben ayuda de esos fondos, esa organización, ese individuo, luego de que se le da esa numeración a ese número de requisición, le digo yo, o de convenio, pues entonces el cheque nosotros nunca lo vemos. A mí nunca me dan un cheque para yo darlo. Todo ese proceso pasa a través de autoridad de tierra y la persona que solicitó eso. Y eso está en la ley de mejoras de municipales, que de ordinario era para mejoras permanentes, después se abrió porque habían unas necesidades de sillas de ruedas y de todo este tipo de pago cosas. De luz, de pero eso está por escrito para aquellos que, ¿verdad?, presagian de que esto es un barrilito y está fuera de control. No, porque es que son legisladores que desconocen la ley. Parece que hay legisladores que a veces yo leo y yo veo que lo único que hacen es señalar, pero no se meten a buscar la información. Entonces, cacarean por las redes y van y dicen las cosas como no son. Y yo responsablemente yo tengo que decir lo que hay. Y luego de que esa organización se le entregue el cheque, mira qué interesante, tienen que hacer un informe y someterlo tanto a autoridad de tierra, y autoridad de tierra tiene que someter esa explicación al Contralor. ¿Dónde estamos nosotros los senadores envueltos? Yo decía ayer, senadora, que cuando ustedes legislan y le dan una instrucción a una agencia, y no me refiero solamente a esto, la agencia tiene que prepararse, y si no ha presentado los reglamentos, si no tiene el personal para trabajar, el proyecto que sea, tiene que decírselo y buscar los recursos, porque para eso se hizo ley y para eso se aprobó en ambos cuerpos y para eso lo firmó el gobernador o gobernadora. Y para eso se hacen vistas. No me parece que sea una excusa el decir, es que nosotros no teníamos la capacidad de manejar eso. Pues mira, debiste haberlo dicho en la ponencia, debiste haberlo dicho después, pedir más tiempo para reglamentar. Entonces, me parece que el decir que eso es culpa del legislador, porque el legislador sabía que no estaban preparados para eso, ¿verdad? Aquellos que conocemos cómo funciona el sistema, en la práctica, y no necesariamente lo que está escrito, oye, me parece una irresponsabilidad. ¿Y sabes lo más triste? Que dice que no están preparados en medio de una transición. ¿Por qué será? En medio de una transición. Porque no se dijo desde el mismo momento en que se confirmó como encargado de esa agencia.
Y déjame ver, o sea, yo vengo de la banca, Peor, senadora, era el presidente de la Junta y nos referimos al buen amigo Ramón González Beiró, que me parece que hay política envuelta aquí, lamentablemente dentro del mismo PNP, ¿verdad? Y cuando uno mira las ponencias con un poquito más de rigurosidad, claro, y las expresiones de la gobernadora también, que les dice, oye, ¿dónde está el referido? Antes de ese, claro, votaste a la señora, pero no necesariamente eso pasaron cosas que tenían que pasar después, ¿verdad? No. Y yo creo y considero que tenemos que de una manera responsable decirle al pueblo, y me gustó que me trajeras este tema, gracias por entender el proceso, porque la ley es ley y nosotros somos personas, somos los legisladores de distrito que somos los que tenemos este fondo, porque el de acumulación puede identificar la necesidad y venir donde el senador de distrito, vamos para allá. Es uno de los medios que tiene una mezcolanza de cosas y de conceptos, senadora, que es una cosa pero grave. Yo creo que por eso mismo han perdido ya la atención de este issue que fue de la semana pasada. Claro. Pero están mezclando lo que es los donativos legislativos con el Fondo de Mejoras Permanentes, con las asignaciones presupuestarias que se hacen con la aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Vayan y busquen lo que están informando y miren dónde están las cosas antes de hablar bolitas, como les he dicho. Tenemos que buscar la información, pero yo sé que mi distrito y el pueblo de Puerto Rico ya no va a estar cayendo en la politiquería ni en las noticias por llamar la atención, porque son personas que conocen de un tema, pero como que hay otros temas que carecen de esa sabiduría y de ese conocimiento. Y yo creo que cuando nosotros somos responsables y vamos donde el pueblo y vamos al foro que tengamos que ir, para nosotros hablar lo que es la verdad y lo que es la ley, lo que dice la ley y cuál es el proceso. Yo creo que el proceso de autoridad de tierra, aquella regulación de cómo se va a estar atendiendo la asignación, el convenio, el seguimiento, esa organización que ellos cada 3 meses. El rendimiento de cuentas. Exacto. El rendimiento te cuenta que la organización se supone que lo haga cada 3 meses. Tiene que decir, déjame ver dónde tú gastaste ese dinero. Senadora, pero entonces, ¿cómo le explicamos al marciano que esa responsabilidad cae sobre el legislador y que el legislador tiene que fiscalizar también para dónde se fueron los chavos? Bueno, si usted va a mi oficina, a la oficina de Wandy Soto, quiero que sepa que yo tengo un informe. Yo tengo unas tablas Excel. Yo misma fiscalizo las cuentas. Yo las audito y yo hablo constantemente con autoridad de tierra. Yo sé lo que yo estoy generando y lo que ellos están generando y lo que se está haciendo y el proceso. Constante comunicación. Que yo dije al principio, supervisión y seguimiento. Ese es el éxito. Senadora, es que el marciano, para que sepa, no lo especifique, acaba de llegar y hay que explicarle muchas cosas que para algunos son sentido común, hay otros que no lo tienen y por eso yo le explico al marciano todos los días cierto tipo de cosas, ¿verdad? Para que lo entienda sin tener todas las circunstancias completas, sin creerme que sé más que nadie, ¿verdad? Simple y sencillamente cosas básicas que no necesariamente se entienden o se quieren entender. Hablemos un poquito del distrito, senadora. ¿Qué necesidades hay allá? Que haya ubicado, que quiera atender en este cuatrenio. Ya este es su segundo cuatrenio. Mi segundo cuatrienio. Nosotros sabemos que uno de los proyectos en el cuatrienio pasado fue... para que no lo sabe, el distrito suyo es ¿cuál? El distrito 7, el distrito de Humacao, que comprende desde Cagua, Gurabo, San Lorenzo, Naguabo, Juncos, Las Piedras, Humacao, Yabucoa, Maunabo y Patía. 10 hermosos pueblos. Y hay legisladores de ambos partidos allí. Pues mira, no. Perdóname, alcaldes de diferentes partidos. Exacto, hay diferentes alcaldes, igual que la vez pasada. Los alcaldes saben que nosotros hemos sido una mano amiga en el Senado, le hemos colaborado y asignado fondos a los 10 pueblos, a los 10 municipios. Me he sentado con los 10 alcaldes, tenemos una muy buena relación, tenemos buenas conversaciones, ellos me visitan a la oficina, allí yo lo digo de una manera jocosa, como dicen muchos de ellos, aquí vengo a llorarle, senadora, a ver cómo podemos ayudar en esto o XY. No importa el alcalde que sea, nosotros siempre los atendemos. Porque hay mucho de ese distrito impactado por Irma de María. Sí, todavía, pero se ha levantado poco a poco, lentamente, pero se ha levantado poco a poco. Tenemos todavía el puente de la PR53, que es el que va que comienza desde Ceiba, Naguabo, toda esa carretera, la PR53, hasta que tiene el desenlace allá en Yabucoa. Y ese puente originalmente estaba oscuro desde María. Y yo hice un compromiso. Accidentes con caballos. Sí, y con cosas, ¿te acuerdas? Y yo hice un compromiso con el pueblo y gracias al secretario hoy, Edwin González, que en aquel momento dado era el director ejecutivo, lo pudimos alumbrar. Y hay un proyecto. Quiero que sepas que es para comenzar y los alumbrados vienen nuevos.
vienen las salidas, las entradas nuevas. Y ese es uno de los proyectos, al igual que algunas carreteras, y la seguridad, que es bien importante también, para qué estrategia, para que haya un nuevo junte, tanto con la Policía Municipal como la Policía Estatal, como lo hicimos el cuatrienio pasado, para ellos conocerse, porque ahora mismo hay otras personas que son nuevas y crean nuevas estrategias. Senadora, los viejitos. Hay mucha necesidad de personas de los adultos mayores, que me identifico con ellos. Yo recientemente me convertí en adulto mayor ahora en noviembre, y siempre abogamos por ellos, esa necesidad de esos adultos mayores en ese distrito. ¿Cuántos años tú tienes? Hablamos de eso después. Okay, no, acabo de cumplir 50, pero... Mira, nosotros hemos creado, volvemos, tenemos un proyecto que es muy bueno, y cuando salga y ya se radicó, que es un proyecto de la salud oral en los envejecientes. Qué bien. Y esto es algo que el plan médico cubre 2 citas a dentista. Y se descubrió... Los que quedan. Sí, y se descubrió que un grupo de dentistas fueron a diferentes lugares y vieron estos viejitos con una gran infección y necesidad. Y sabemos que las infecciones provocan, en ocasiones, vienen del estómago ¿verdad? Por falta de limpieza. Eso crea cáncer, la presión, todas esas cosas. Y este proyecto va a dar que hablar mucho, y más adelante lo vamos a estar discutiendo. Estuvo en la prensa hace en las portadas hace unos meses. Y se pero quedó en como la todo, comisión, porque eso fue en el cuatrienio pasado, Ya. pero este cuatrienio lo hemos traído de nuevo y vamos a dar los detalles. Senadora, agradecidísimo de que haya podido estar con nosotros estos minutos. Un privilegio para mí dialogar con su señoría. Esperamos volver a retomar esta conversación, porque son asuntos muy urgentes. No que sean importantes, son urgentes para la ciudadanía en Puerto Rico. No, y gracias, y te lo agradezco a Nación Z, a todos ustedes. Y este próximo jueves tendremos esta actividad de mujeres en el Capitolio. ¿A qué hora? Y ¿Dónde? así es, desde las 8:30 de la mañana, en el anexo, en el área de Tropical, allí en el salón, que hay en uno de los salones en el 3er piso. Así que felicidades a todas las mujeres en este mes, y respétese, ámese, y sobre todo, recuerde, el respeto no es un regalo. Agradecido, lo tenemos senadora, dar. de que esté Gracias con nosotros. a ustedes. O nada más y nada menos que aquí al zar de la energía, que está con nosotros a través de la vía telefónica, también director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el ingeniero Josué Colón. Buenos días, Josué, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días para ti, para la audiencia de tu programa. Siempre un privilegio estar con ustedes. Igual. Siempre nos vamos en la cosa técnica. Quería, a nivel de propuesta de las transformaciones, 61 días desde que comienza la administración, 50 días de la sesión legislativa, ¿qué se ha adelantado en la reforma energética que prometió esta administración a nivel grande o pequeño? ¿Qué ha cambiado de la administración pasada a esta? Vamos a empezar por ahí, Josué. Bueno, la señora gobernadora ¿verdad? Y la administración sometieron 2 proyectos a la Cámara y el Senado, uno para atender el asunto de, ¿verdad? El problema que había con la planta de Guayama, la AES, para extender la operación de esa planta mientras se construye una nueva facilidad que no utilice carbón y que pueda de igual manera reemplazar la producción de energía de esa central. Eso ya se aprobó en la Cámara y está obviamente ahora ante la consideración de los senadores en el Senado. También se aprobó el otro proyecto que tiene que ver con las multas, entre otras cosas, que el negociado puede implementar cuando evalúe o supervise la parte técnica y operacional de los 2 operadores. Esa multa actualmente está en $25,000 y ahora subió a $125,000 por evento, por día, para cada uno de los operadores cuando fallen en en el cumplimiento contractual y las métricas. Y eso pues también se aprobó en la Cámara y está ahora camino al Senado para que los distinguidos senadores también lo evalúen. Eso es en cuanto a legislación. En ese sentido, hay otras cosas que han pasado también, entiendo, por órdenes ejecutivas. ¿Me equivoco? Bueno, sí, está la orden ejecutiva que crea la oficina del SAR. También hay unas disposiciones en esa misma orden ejecutiva de la señora gobernadora, donde pues se delinean una serie de parámetros que bajo los cuales estamos nosotros, ¿verdad?, desempeñándonos, y que incluyen, pues obviamente, hay una también que tiene que ver con los permisos, que inciden directamente en el desempeño de
de los proyectos que se están considerando y que se están ejecutando en el campo de la energía. Más o menos eso que te acabo de mencionar, en gran parte de lo que se ha logrado y se está trabajando en el campo de la energía en estos primeros 2 meses. Ingeniero, el caso de AES, de lo que se ha resaltado en la prensa, es que ellos han manifestado de que su operación tal cual no es viable, y aun cuando extendiéramos hasta 2032 los índices para la quema de carbón, no necesariamente es AES quien va a ejercer esa función. ¿Hay alguien más que pudiera tomar o retomar esa quema de carbón que no sea AES, y por eso es que se legisla? Bueno, la operación de AES, de la planta de AES en Guayama, se está realizando hoy por la compañía AES. Pero ya han insistido que se van en 2027 y parecería indicarse que no es viable como modelo de negocio para ellos seguir en esa. Las conversaciones que se están llevando a cabo es para que AES continúe la operación. Si como parte de esas conversaciones AES o algún socio de AES se logra acordar que pueda mantener la operación de esa planta conforme al contrato que está vigente, porque lo que se está enmendando es el PPOA que existe. Correcto. O sea, no se está haciendo un PPOA distinto, es el que existe. Cuando hablamos de PPOA, porque yo odio los acrónimos, es Purchase el contrato de compra de energía. De operación, el contrato de compra de energía, correcto. Que se hace con AGS y con Ecoeléctrica, porque son las únicas dos fuera del grid que lo maneja, ¿verdad? El resto del sistema. Pero a esos efectos, vuelvo y repito, me parece que las manifestaciones de ellos, es decir, nosotros nos vamos en el 2027, así nos pongas los índices para el 2050 o 2300, no es viable tal cual tenemos la operación montada aquí. ¿Eso no es correcto? Bueno, hasta ahora eso no es correcto. O sea, de esa manera, a lo mejor alguien lo interpretó de alguna manera distinta, pero te digo más, yo sostuve unas conversaciones con la gerencia de AES en el 2022 y en aquel entonces el acuerdo que hubo entre las partes, que obviamente no se continuó porque no había de parte del área gubernamental no se decidió continuar con ese. Lo que pasa es que la información que tengo es que esa planta ya requiere de un mantenimiento sin convertirla a gas natural, dejándola en carbón, y ellos no estarían dispuestos a llevar a cabo esa inversión. Y que de no hacer esa inversión no sería viable. Es igual que cualquier otra facilidad, Eddie. O sea, todas las, igual con que el agravante, ingeniero, de que no hay una terminación de contrato en el 2027. Por eso, pero esa parte sobre el mantenimiento es similar a cualquier otra instalación, así sea las que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora maneja Genera. Para que tú puedas continuar la operación de cualquiera de ellas, tienes que dar mantenimiento, y eso es parte de lo que se está conversando con AES, y el acuerdo que se haga atenderá ese asunto también, porque definitivamente si no se le da mantenimiento a la instalación, tú puedes ponerle el año que sea que va a terminar, y eso no significa que la planta va a poder operar hasta ese tiempo. O sea que sí estamos conscientes que al igual que cualquier otra instalación, se requiere mantenimiento. ¿Y de dónde van a salir esos chavos? Porque la empresa parece que no los va a poner. Bueno, es que ¿de dónde salieron los dineros para mantener la planta en los pasados 20 años? De la inversión de ellos. Ajá. No, y del mismo contrato. O sea, que tendrían que sacar de su ganancia para invertir cuando se les acaba el contrato en el 27. Bueno, es que, vuelvo y te repito, ¿de dónde salieron los ingresos para mantener la planta en operación hasta el día de hoy? Ha salido ese dinero, los fondos han salido del mismo contrato de los ingresos que provee el contrato del PPOA de compra de energía. Y son 468 megavatios, que sustituirlo con peakers saldría carísimo por la quema de combustible entonces. Sí, no, es que esa no es una opción. No es una opción. Ingeniero, tengo que pausar, pero quiero hablar también de esta nueva iniciativa que se trae para la renovación del contrato de Genera y lo que implicaría para el negociado y para las métricas de desempeño, que hay una oposición de estas iniciativas en la prensa escrita de hoy, por razón de que parece que se les regalan 110 millones porque no iban a cumplir con las bonificaciones para nada si el negociado no se las aprobaba. Pero retomamos esa conversación cuando regresemos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López, conversando con el zar de la energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el ingeniero Josué Colón. Ingeniero, nos quedamos pendientes a
lo que es este arreglo que se hace con Genera y con New Fortress también para la compra del gas, pero particularmente esto de los 110 millones, que ahora no tienen que probar métricas para bonificaciones que pudieran haber redundado en casi 900 millones de pesos a través de los años, pero que ahora pues no tienen que ir al negociado siquiera para aprobar esas bonificaciones porque se le dieron esos 110 millones adelante. Dice Rolando Emanueli en la prensa escrita de hoy que eso no era necesario porque como quiera el desempeño no es tan eficiente y no se pudieron, que eso hubiese sido especulativo y no real, todas esas bonificaciones a través de los años. Respuesta a los efectos de su señoría. Pues mira, obviamente yo respeto la opinión de todo el mundo y pues cada cual tiene derecho a ver las cosas desde la perspectiva que quiera. Ajá. Pero la realidad, los datos hablan Ajá. por sí solos. Lo primero es lo siguiente, si eso fuera cierto, pues cómo es entonces que se le aprobaron por el negociado a Genera Ajá. en el año 2024, año fiscal 2024, 15 millones en incentivos que ellos cumplieron, ¿verdad? Conforme al contrato, en un año, como tú mencionas en la introducción, que hubo apagones, el desempeño no fue tan eficiente, y pudieron lograr correcto. Esas métricas para propósitos del contrato. Lograr, exacto, no solamente eso, lograron los 15.42, hay 32 millones en disputa. O sea, que en realidad, si ellos prevalecieran en esos 32 millones, ya puedes ver hacia dónde iba a llegar eso, que iba a superar los 45 millones, que prácticamente es la mitad de los 100 millones. En ese primer año, con todo lo que ocurrió. O sea, que decir que eso no era probable, pues se aleja de la realidad, porque es que en su primer año ya tuvieron derecho a esos 15.42 millones. Y lo que ha pasado desde ese momento, desde el 2024 hasta ahora, es que llevamos prácticamente un año en disputa. Pero ingeniero, lo que me está diciendo entonces es que el negociado, a pesar de que el desempeño ha sido pobre, como quiera, ha otorgado bonificaciones a Genera. Bueno, no es que el negociado los otorgó. Bueno, ellos evalúan si se lo merecen o no. Por eso, pero es conforme al contrato que está estipulado. O sea, que el problema es el contrato, entonces, las métricas en el contrato para bonificar. Según los términos que están en ese contrato, ellos tuvieron derecho a los 15.42 millones y así ellos iban a seguir solicitando que les, ¿verdad? Que se les pagaran otro tipo de incentivos. ¿Bonificaron también? ¿Se les dieron bonificaciones a Luma? Bajo esos mismos parámetros. En el caso de Luma, ellos han recibido el fix fee, que es de en este año es de 135 millones, si no me equivoco. Porque han hecho buen trabajo y han tenido buen desempeño, según el negociado. Porque el contrato, ese es el fee que estipula. Ese es el fee que estipula el contrato, independientemente de eso. Porque ellos estaban argumentando unas bonificaciones que el negociado no les había querido desembolsar, en el caso de Luma me refiero. Sí, pero eso sigue su curso. El fee que ellos tienen hasta el momento para este año fiscal. Por eso, pero el fee es distinto de las bonificaciones, según el contrato. Correcto, son dos asuntos distintos. En el caso de Genera, el fee que ellos tienen anuales en este año está en 22 millones. Además de los 15 que se metieron por bonificaciones. Además de los 15, correcto, y los 32 que estaban en disputa, que ahora con este acuerdo todo eso se borra. Entonces, también a futuro, eso es pasado, que ya ocurrió a pesar del desempeño. Claro. Si nos vamos a futuro, ¿qué es lo que se va a hacer en el sistema eléctrico a futuro? Pues mira, ahora mismo se están comprando baterías para instalar en las diferentes estaciones del sistema de generación que pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica, con una inversión de sobre 700 millones. Es la compra, de hecho, de baterías más grande que se está realizando ahora mismo en los Estados Unidos. Y entonces, esas baterías que van a proveer más o menos una capacidad de sobre 500 megavatios, sin duda van a minimizar o a reducir considerablemente la probabilidad de relevos de carga cuando alguna unidad salga de manera abrupta. El servicio se va a suplir de manera inmediata por esa batería. ¿Quién tú crees que va a reclamar bajo el contrato vigente que los apagones se redujeron por una iniciativa de Genera? Eso ellos lo van a solicitar. Entonces nosotros lo que decimos es, el dinero de esas baterías, ¿de dónde proviene? Del sector público. ¿Cómo se instalan? En facilidades públicas. Y entonces también vamos a dividir el ahorro que esas baterías van a traer en la operación del sistema con el operador 50-50. No, todo el ahorro debe pasar al cliente.
Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Igualmente, hay una orden de unidades de reserva que se adjudicó y que también van a comenzar a llegar ¿verdad? En el futuro a Puerto Rico y se van a instalar en las centrales Ingeniero, en generatrices. el caso de la deuda y el plan de ajuste de la deuda que está siendo conformado, hay un asunto de si va a haber ganancia o no va a haber ganancia en las ponencias que ha presentado la Junta ante el tribunal, de que el costo de operación es muy alto y no va a dar para que los bonistas cobren. Y los bonistas están argumentando de que se están inflando esos gastos. ¿Cuál es la realidad ahí? Y no veo en esas argumentaciones la cantidad de 19 mil millones de dólares que hay de fondos federales para remozar las plantas, porque si se reconstruyen y hay máquinas nuevas, quizás no sea tanto el gasto del mantenimiento y de la operación, pienso yo. Bueno, eso es lo que debe ocurrir. Una vez se haga toda esta, ¿verdad?, reconstrucción del sistema de transmisión y distribución y también se hagan las inversiones correspondientes en el área de generación, que como te mencioné varias, además de las que te mencioné, hay reparaciones y conversiones a gas natural que están en el proceso de aprobación. Y una vez eso se haga, le baja el costo, tanto del combustible como del mantenimiento, porque es una máquina nueva. Correcto, y aún en una máquina que no sea nueva, si tú cambias el combustible de búnker o de diésel a gas natural, mucho más los limpio. Costos de mantenimiento también se reducen y la operación de la máquina. ¿Y eso está siendo tomado en consideración en la postura de la Junta cuando hace su proyección del plan de ajuste de la deuda, o no? Bueno, los datos están ahí, el plan, ¿verdad?, el plan fiscal que presentó la Junta de Supervisión, ellos han indicado que van a revisarlo próximamente. Y pues obviamente la juez Laura Taylor Swain lo que ha dicho es que que ella ha insistido en que se vaya a mediación para atender el asunto del net revenue. Me traiciona el tiempo, ingeniero. Me preocupa mucho que eliminen el título 3 y que se vaya un procedimiento ordinario, pero lo abordamos en otra ocasión, Dios mediante. Agradecido de su tiempo. ¿Cómo no? Siempre a la orden, Eddie. ¿Cómo no? Sí. Era el ingeniero José Colón, SAR de la Energía y también director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Regresaremos en algo más que quiero discutir con ustedes ya mismo aquí en los minutos finales de nosotros en Nación Z con el licenciado Eddie López. Unos minutos, porque como siempre les digo, de lo que tiene que ver en el desempeño de los secretarios, secretarias, directores o directoras de corporación pública o de agencia. Tengo que recalcar el desempeño de dos funcionarios y por encima hemos tocado hoy varias ejecutorias de los mismos, de los actuales. Y me refiero al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que está metiendo caña no con sus equipos, sino él mismo en la montaña, arreglando los derrumbes, arreglando un montón de cosas que tienen que ver con lo que va a pasar más adelante en la infraestructura vial, en las carreteras. Y que conociendo bien como conoce la agencia, al igual que el otro secretario, que es Ángel Pantoja, el secretario de Hacienda, ustedes no han visto una disrupción en esas dos agencias como quizás se vea en otras y han seguido trabajando porque ambos funcionarios. Y esto no es, ¿verdad?, que se les esté dorando la píldora ni nada. Es que cuando las cosas se hacen bien, se conoce la agencia, hay una agenda de trabajo y podrían decir de que la chiringa está elevada en muchas de las instancias cuando no necesariamente es así. Estos dos funcionarios, Ángel Pantoja, así también como el aún director de carreteras, Edwin González, y secretario de Transportación y Obras Públicas, saben, conocen la parte neurálgica de qué hay que cambiar ahí. Sin mucho costo, sin mucha pompa, el sistema contributivo del país, particularmente en estas épocas de planilla, está corriendo como relojito suizo. No hay nada en Suri, no hay ningún otro problema, así que mis respetos a ambos por lo que están llevando a cabo. Y me parece que van en la línea correcta y pueden tomar una página de ese libro varios de los demás secretarios antes de que les llegue la crisis. Están trabajando y se aseguran de tener buena prensa, que brille su agencia, que brille su desempeño y la administración también. No esperen a las crisis para entonces salir a comunicar. Esa parte es importante. Agradecidos por su sintonía.